Ahí está movida, Pablo. Vamos, un segundo. Ahora sí. ¿Se ve, cierto? Eh, Eh, Ahí está. Bueno, buenos días a todas, a todos. En este bloque voy a abordar, digamos, la segunda gran impugnación al pacto colonial durante el siglo XX, si consideramos a la rebelión de Angata como la primera. Y esta es la rebelión de 1964, conocida como la rebelión de Rapu, ¿no? Bueno, esta rebelión, liderada por Alfonso Rapu, que vemos en esa foto del año 2016 ahí en la portada, docente, eh, bueno, marcó el fin del dominio de la Armada en Rapa Nui, que se abre, recordemos, tras la ley 3920-1917, justamente tras y que había sido un dominio, digamos, total tras el abandono de la compañía en 1953, como vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces ahora vamos a revisar, bueno, una pequeña cronología corta, digamos, de esa década, como lo vimos en la clase anterior. La década de los 50 fue un proceso, digamos, de un interés renovado por parte del Estado en el rol que jugaba la isla, ¿no? En el papel, en el lugar que tenía la isla para el Estado chileno. Entonces, como vimos en la clase anterior, la década del 50, tras el viaje del Barutara y la caducación del contrato de arriendo, la Armada quedaría como el único agente colonial en la isla. Y, digamos, ese es el contexto cuando llegamos a la década de los 60, ¿no? Y quiero tratar como tres dimensiones contextuales, ¿no? En primer lugar, hacia la década de los 60, en el contexto internacional, estamos en pleno avance de las políticas de descolonización, ¿no? En 1960, las Naciones Unidas generó una declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, ¿no? En la cual se conforma un comité encargado de evaluar cuáles eran los territorios que podían ser propensos a descolonizarse, ¿no? Y en esa declaración se establecen que los territorios en fideicomiso y no autónomos, y los que no lograban su independencia deberán tomarse las medidas inmediatamente para que esos poderes dejen de ser coloniales, ¿no? En este contexto, eh, Chile se va a integrar al Comité de los 24, que es el comité encargado de ver estos casos, y la situación de Isla de Pascua encendió las alarmas, ¿no? Digamos, eh, visto desde afuera, la situación de Pascua evidentemente era una situación colonial, ¿no? Cuestión que queda mucho más en evidencia, valga la redundancia, porque los Rapanui no eran parte del Estado chileno, no tenían los mismos derechos ciudadanos que los chilenos. Recordemos que los Rapanui no tenían derecho a voto, estaban impedidos de salir de la isla y de circular al interior de la isla, y la elección de sus representantes era mediada por la Armada, ¿no? Recordemos que desde los años 20 en adelante se eligen estos caciques o regidores, ¿no? Que son nombrados con ternas a partir de la Armada y eran visados por la Armada, ¿no? Eran elecciones populares, pero que tenían que ser visadas por el subdelegado marítimo para ser aceptados. Y ahí, bueno, tenemos grandes alcaldes como Pedro Atán, que lo vimos en la clase anterior, y en este momento el alcalde en la década de los 60 era Lázaro Otus, ¿no? Entonces, claro, cuando hacia la década de los 60, la situación de Rapa Nui puede ser vista como escandalosa desde afuera, y el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno tomó cartas en el asunto y tuvo una activa, o sea, tuvo acciones activas para intentar que
para evitar que Rapa Nui fuera declarado como un terreno colonial, ¿no? Asimismo, otro elemento que es central para entender este periodo es la geopolítica abierta tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si el Atlántico era el centro del escenario de la geopolítica mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, el Pacífico va a ser el centro del mundo y lo sigue siendo hasta hoy en día en la geopolítica, ¿no? Y en ese sentido, Rapa Nui va a ser parte del escenario de la Guerra Fría, ¿no? Y de los intereses de las principales potencias, en especial Estados Unidos, ¿no? Entonces, como telón de fondo también mantener eso en mente, ¿no? Cuestión que, bueno, vamos a ver más adelante, se va a hacer evidente en Rapa Nui cuando a fines de la década se instala efectivamente una base norteamericana con fines militares. Entonces, bueno, esto es un elemento que hay que tener en mente. En el contexto nacional, como vimos en la clase anterior, ya desde la década de los 40 hay una revalorización geopolítica de la isla, ¿no? Como lo vimos a través de estas revistas como la revista Geografía Terra Australis, una cierta intelectualidad indigenista, nacionalista, hace eco de esto y claro, durante la década de los 40 y 50 fue el hecho de que la compañía tuviera el arriendo de la isla la situación más escandalosa y esto claramente tuvo como expresión las sociedades de amigos de Lea Pascua, como en la clase pasada, que iban a ser estas sociedades, tanto en Santiago como en Valparaíso, que fueron las principales opositoras a la presencia de la Armada, a la presencia de la compañía, pero también y en especial en el caso de la Sociedad de Amigos de la Pascua de Santiago, había una crítica a la presencia de la Armada, ¿no? Ya desde los años 50 se venía proponiendo por parte de algunos de estos intelectuales que la isla tenía que pasar al control civil y que el control naval de la isla, recordemos que la isla legalmente podría ser considerada como un barco de guerra, ¿no? Donde el subdelegado marítimo era el gobernador y cualquier tipo de contravención a las normas podía generar que fuera como calificado como un cabeza de motín al que llevara acciones en oposición a la autoridad, ¿no? Entonces, claro, algunos autores han llamado, por ejemplo, como Fischer, esto como una autocracia naval. Si bien esto tiene algunos grises, podríamos decir que algo hay ahí, ¿no? Eh, También, eh, si es que nos remitimos a esta estructura del triángulo, ¿no? De estas relaciones triangulares que durante el siglo XX se dieron entre la comunidad, la Armada y la Compañía, podemos decir que entre 1953, una vez que la compañía abandona la isla, y 1964, el momento de la rebelión, al quedar ahí el triángulo se desarma, digamos, ¿no? Queda solamente una relación diádica entre la Armada y la comunidad, ¿no? Y esto tensionó la relación colonial por varios elementos. En primer lugar, el, bueno, la, la capacidad productiva de la isla, la degradación de los suelos producto de la ganadería intensiva que había tenido, hizo que productivamente la isla no tuviera una gran productividad económica ni agrícola, ¿no? También las previsiones de salir tanto el tránsito de la isla, por ejemplo, una de las denuncias que hace la comunidad del 64 es que para ir a pescar o para ir a recolectar conchitas tenían que tener un salvoconducto del gobernador marítimo para salir de la Pirca de Angarroa, y para salir de la isla donde los Rapa Nui tenían que dejar una fianza y tenían que ser autorizados por la autoridad naval para salir. Recordemos que la lepra aún seguía siendo un relato en el cual que funcionaba la isla como una forma de evitar la salida de los Rapa Nui, ¿no? Cosa que, como recordaremos en clases anteriores, tuvo su expresión también en las series de fugas de Rapa Nui en embarcaciones livianas de la isla, ¿no? Y otro punto importante y que quedó consignado en la Comisión de Histórica y Nuevo Trato eran las violaciones de derechos humanos por parte de la Armada, en donde se ejercieron una serie de castigos eh, totalmente que contravienen cualquier tipo de derecho. eh, por ejemplo, no sé,
castigos físicos a las mujeres, donde se les cortaba el pelo, azotes. Y bueno, aquí en este cuadro sinóptico que presento, que es Pablo, no se está viendo de nuevo el cambio de diapositiva. ahí, No, Estamos en la primera. qué raro. No han visto nada entonces. hemos visto a Alfonso Rapo permanentemente. ¿En serio? Sí. Chuta. A ver un segundo. Ahora estamos viendo una cronología. Ah, ya. Pero es que... Ahí se ve. Ahí estamos con un, ahí Ya. sí, va avanzando. Bueno, esto ya lo vimos respecto a las políticas de colonización. Claro. En este cuadro sinóptico que les decía, recogen esta administración de justicia autoritaria ejercida por la Armada entre 1953 y el 64, en donde se ejercían castigos físicos como cortes de pelo a mujeres por cantar canciones en contra de la autoridad, azotes, en fin. Y estas violaciones de los derechos humanos siguen estando muy presentes en la memoria de la isla, ¿no? O sea, sirven como metáfora del abuso colonial hasta hoy en día por parte de los Rapa Nui y, bueno, tienen ese peso a la hora como de pensar las relaciones con el Estado. Otro elemento central para entender la rebelión es también que a partir del año 53 también empieza a ocurrir una chilenización de la comunidad vía instituciones, específicamente a través de la Escuela Normalista y las Fuerzas Armadas, en donde una serie de Rapa Nuis va a salir al continente a formarse en estas instituciones y va a ser parte, o sea, principalmente estos chilenos, estos Rapa Nui formados en el continente, los que van a conformar la nueva elite Rapa Nui en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Alfonso Rapu, el líder de la rebelión, es un profesor normalista que se formó en el continente y que va a ser el líder de la rebelión al regresar al continente en el año 64, ¿no? Bueno, aquí algunas fotos de los protagonistas de la rebelión. Alfonso, que vemos en esta foto acompañado ahí por las mujeres Rapa Nui, esto me parece que es la elección del 8 de enero. Germán Otus, también principal líder también de la rebelión y un gran dirigente político que hasta la década de los 90 jugó un rol principal, de hecho es uno de los que reinstala la bandera del Rey Miro el año 90, ¿no? Podríamos decir que Germán Otus es uno de los dirigentes que podemos poner en el polo más anticolonial dentro de la dirigencia Rapa Nui de este periodo. Otro de los protagonistas, Lázaro Otus, que era alcalde al momento de la rebelión, y Felipe Pacarati, que podríamos decir que estos dos personajes representan al polo más afín a la Armada y que en la rebelión vamos a ver que tuvieron una posición no de conflicto, pero sí demuestra que las posiciones frente a la Armada en la comunidad no eran homogéneas, ¿no? Y bueno, el doctor Guido Andrade, que va a jugar un rol muy similar al de, como se acordarán en la clase de Angata, el rol de... va a ser visto por las autoridades como el principal instigador extranjero de la rebelión. Ahora bien, revisemos los acontecimientos. Hacia el año 64, como les venía diciendo, ya existía por parte de la diplomacia chilena una noción de que la condición de la isla a ojos internacionales era problemática, ¿no? Ya tenemos, en el año 63 tenemos informes que indicaban que el gobierno ya había tomado la decisión de avanzar hacia un nuevo tipo de administración de la isla, que era una administración civil, ¿no? Ahora bien, de hecho, ya en el 27 de septiembre de 1964, el gobierno de Alessandria había ingresado un proyecto para que se creara la comuna Isla de Pascua, ¿no? En este contexto, es interesante mencionar que los Rapa Nui estaban al tanto de estos avances legislativos, ¿no? Y en este momento, hacia fines del año 64,
el rol que jugó, por ejemplo, el doctor Guido Andrade, que era un doctor que estaba de servicio en la isla, cumpliendo funciones, un doctor de la Armada, cuando él se despide en diciembre del 64, les anuncia a los Rapa Nui que prontamente va a haber un nuevo régimen que los va a liberar y que en el fondo viene un nuevo estatuto de la isla, ¿no? Bueno, en este contexto, hacia inicios de diciembre del 64, se venía el periodo de elegir un nuevo regidor por parte de la comunidad. Y como les mencionaba, los regidores se elegían tenían que ser visados por el subdelegado marítimo, que en este momento era el capitán de navío Carlos Portilla, ¿no? En ese momento, la comunidad liderada por Alfonso Rapu va a manifestar que no están de acuerdo con el modo de elección de regidores y que quieren avanzar a una elección autónoma y propia del alcalde de la isla, ¿no? Y en ese momento van a enviar una carta al presidente de la República, Eduardo Frei, en donde van a consignar, digamos, las demandas que tenía la comunidad en ese momento. Bueno, voy a citar algunos párrafos, ¿no? 5 de diciembre del 74, ¿no? Nosotros los pascuenses nos queremos dirigir al señor presidente de la República con todo el respeto de nosotros a esta autoridad máxima, que también es nuestro Chile. Así lo hemos pensado porque nunca ninguna carta antes ha llegado a poder de nuestros presidentes. Si ha llegado, no tuvimos respuesta. Ahí está haciendo una cita a la carta que nunca llegó por parte de Riro Caína, el arique asesinado por la compañía en 1904, me parece, ¿no? Esa carta nunca llegó al presidente. Tenemos por obligación escribirle que molestándole su atención, por lo que queremos decir, no lo podemos decirlo aquí en la isla, porque el funcionario de la Armada y los otros gobernadores de la Armada, que también son funcionarios de la isla, que la isla ha tenido antes, como el que ahora nos gobierna, no nos resuelve los problemas o nos engaña. Bueno, las principales demandas que planteó la comunidad en este momento, primero es una impugnación al gobierno irresponsable e ignorante de la Armada, ¿no? Y van a plantear que porque no son libres, no son libres por las siguientes razones. Porque no pueden tener asambleas de pueblo libre, que son impedidas por el gobernador, porque los representantes del pueblo no pueden ser elegidos por nosotros, como les mencionaba, porque no podemos ir al continente para conocer o estudiar, si no pagamos una fianza de 350 escudos más los pasajes y otros gastos, porque por ese motivo no pueden mandar al continente a estudiar a sus hijos, porque los que hicieron una falta con su castigo quedan con un mal antecedente y el gobierno ya no los consideran en nada de los asuntos de la isla, porque no tenemos derecho a votar para elegir presidente, ni diputados, ni senadores, porque no podemos hablar las cosas públicamente ya que vivimos amenazados, en fin, porque los habitantes no pueden comprar los productos necesarios. También recordar que otro elemento contextual de este momento es que los envíos y los stocks de harina y otros alimentos estaban bastante limitados en ese momento. Entonces, también hay una demanda de que el abastecimiento que daba el Estado era insuficiente. Porque no podemos transitar libremente por la isla para buscar pescados o mariscos, o también las conchitas de caracoles, ya que nuestras mujeres hacen collares que venden y que es fuente de trabajo, porque los salarios son escasos. Recordar que en ese momento el poder económico que antes detentaba la compañía, que era principalmente la hacienda ganadera, era de la Armada. Entonces, si antes, hasta el año 53, la Armada había jugado un rol de mediador en las negociaciones de salarios que tenía la comunidad con la compañía, desde el año 53 ya tenía que negociar con la misma Armada. Entonces, se había tensionado esa relación también laboral, digamos, entre los trabajadores de la hacienda ganadera y ahora el nuevo empleador que era la Armada, ¿no? Bueno, también denunciaban que la no posibilidad de libre tránsito en la isla y también que las radiofonías, el contacto real con el continente era controlado por la Armada y era censurado por la Armada, de hecho. Bueno, una vez que esta carta se envía, esto genera mucho revuelo en las autoridades militares, ¿no?
Tanto así que el capitán de navío Carlos Portilla va a enviar un informe al continente diciendo que aquí hay un movimiento subversivo, ¿no? Otro elemento, aparte de la carta, es bueno, 3 días después de la carta, la comunidad autoconvocada va a tener una elección autónoma, en donde Alfonso Rapu va a ser elegido como regidor, ¿no? Ahora bien, es interesante ver que si bien Alfonso es elegido por la primera mayoría, también van a participar en la elección Germán Otus, pero sin embargo se van a restar de la elección la facción de la comunidad que está más cercana a la Armada, como Lázaro Otus y Felipe Pacarati. Otro elemento que hacia el 8 de diciembre va a tensionar la situación es, en ese momento iba a ser retornado al continente un bulldozer que había venido a hacer obras públicas a la isla, y que la comunidad resintió que el bulldozer volviera, ¿no? Y entonces va a ser extraída una pieza, va a ser robada una pieza que era vital para el funcionamiento del bulldozer, para así hacer que se quedara en la isla, ¿no? Entonces, ya con estos 3 elementos, el subdelegado marítimo empieza a mandar informes al continente en donde esto ya lo califica abiertamente como una subversión, ¿no? Asimismo, es interesante recalcar la táctica de los Rapa Nui, porque en ese mismo momento estaba en la isla una expedición científica canadiense, la METEI, que había venido a la isla a hacer era una investigación biomédica, en donde la tesis era era probar cuáles eran los efectos del aislamiento insular en las floras bacterianas de los Rapa Nui, ¿no? Entonces, desarrolla una serie de exámenes médicos, pero es interesante ver que los Rapa Nui, de nuevo, al igual que hemos dicho cuando en la rebelión de Angata, cuando estaba presente la expedición de Routledge, son muy conscientes de lo útil que les pueden ser los extranjeros en la negociación con el Estado, ¿no? Bien. Entonces, el 15 de diciembre se sustrae la mesa el 8 de diciembre se elige a Alfonso como alcalde, el 13 de diciembre arriba la expedición BTI, el 15 de diciembre se sustrae la mesa del bulldozer, y el 16 de diciembre las autoridades continentales, el subdelegado Portilla, va a citar a las autoridades Rapa Nui a una reunión. A esta reunión va a asistir Germán Otus, Alfonso Rapu, Germán Otus, y Felipe Pacarati y Lázaro Otus, por el polo más pro armada, ¿no? En esta reunión nosotros tenemos como fuentes toda la investigación que se hizo en un sumario que se le iba a hacer posteriormente al doctor Guido Andrade. Entonces hay versiones contrapuestas, ¿no? En la versión de Alfonso Rapu, él va a mencionar de que él va a ser tratado muy mal por el gobernador, casi llegando a los golpes, ¿no? Y tras esta reunión, tanto Alfonso Rapu y Germán Otus van a ser declarados reos, o sea, al fondo los van a tratar de tomar detenidos, lo cual va a provocar que ambos se fuguen al campo por 15 días, ¿no? Se fugan y no van a ser encontrados por las autoridades, ¿no? Ahora bien, hacia el 26 de diciembre, la prensa chilena va a tomar conocimiento de esta situación, y van a aparecer en todos los diarios las portadas esta supuesta rebelión que hay en la isla, ¿no? Aquí podemos ver la tercera, ¿no? Pascuenses residentes se pliegan a la rebelión. Rebelión en la isla de Pascua. Quieren separarse de Chile e integrar la Confederación Polinésica bajo la tutela de Francia. Acá hay un punto muy interesante. Otro elemento que fue considerado por las autoridades para construir esta visión de una rebelión, y peor aún, una rebelión independentista, fue la presencia que durante todo ese año había estado de un expedicionario francés que se llama Francis Massier, que venía a la isla a hacer investigaciones arqueológicas, y que venía acompañado por su mujer tahitiana, que no tenemos el nombre en el archivo,
la cual, bueno, manejaba rápidamente habría manejado el idioma Rapa Nui, y según los rumores, habría tenido una influencia como instigadora de la rebelión, en instigar a los Rapa Nui en que se independizaran y pasaran a formar parte de una confederación polinésica. Esto no tenemos archivos que confirmen esta versión, pero lo que sí es innegable es que a los ojos de la Armada aquí había un caldo de cultivo que hacía saltar todas las alarmas. En el fondo, insurrección de los indígenas y influencia extranjera, que eso ya, digamos, eso saltar todas las alarmas, y tanto así que hacia fines de diciembre la Armada va a enviar al Escampavía y Elcho con 46 infantes de marina a poner orden en la isla, digamos, ¿no? Bueno, lo interesante fue que, y en ese sentido hay paralelos con el arribo, o sea, con la rebelión de Angata de 1914, es que una vez que arriba la Yelcho, Alfonso Rapu va a refugiarse en el campamento de la expedición canadiense, ¿no? Y al momento que iba a ser detenido, va a ser protegido, escoltado por cientos de mujeres Rapa Nui, las cuales hicieron un círculo alrededor de él, y se generó la mansa tole tole, en verdad, porque según las crónicas, mujeres fueron golpeadas por los infantes, nadie herido de gravedad, pero la performatividad de la acción hizo que el jefe militar que llevó con la Yelcho decidiera que esto no pasara a mayores, y que Alfonso Rapu iba a quedar bajo libertad bajo palabra, digamos. Así que la acción de las mujeres evitó que Alfonso fuera tomado detenido. Ahora les quiero mostrar justamente un segundo. Les quiero mostrar un video en donde, bueno, este video es un video hecho por el Ministerio del Interior, en donde se relata la historia de la rebelión y que iba a venir en la promulgación de la Ley Pascua, y es narrada por Alfredo Tuqui, que digamos tiene una posición una valoración muy positiva de la Ley Pascua, ¿no? Entonces aquí en este archivo vamos a ver justamente a Alfonso y su escolta femenina en 1964. En el aeropuerto de Los Cerritos había emoción y esperanza. Renzo decidió y dio las últimas recomendaciones a sus ministros. Previo a la constitución o creación del organismo que se conoció con el nombre Comisión Coordinadora de Isla de Pascua, la isla estaba bajo la jurisdicción de la Armada desde 1952 hasta 1965. Empezaba una jornada ardua en que el presidente de Chile llevaría a través de los mares el nombre. Antes que la Armada existía la compañía Williamson Balfour, asociado con un chileno de apellido Merlet. Y antes que este organismo acá, estaba solamente la compañía Williamson Balfour, que eran los que vinieron administrando la isla de Pascua. Y en todos estos organismos, nunca nadie se preocupó de otorgarle la calidad de ciudadano a los habitantes de la isla de Pascua, porque el 9 de septiembre de 1888 la isla fue anexada al territorio nacional. Pero durante el transcurso del tiempo, desde 1888 hasta 1966, Chile nunca le dio la calidad de ciudadano chileno al pueblo Rapa Nui, sino que solamente ofreció la isla en arriendo, y hasta que al final fue administrado por la Armada. Hasta que ocurrió el hecho político más relevante que marca la historia, que es el hecho de que un profesor
un niño de la Isla de Pascua que había ido a estudiar a Santiago y que conocía los valores de la civilización, el progreso y el desarrollo del país. Cuando regresó después de 10 años a la isla, él conocía el bienestar y todo, con el título de profesor normalista. Alfonso Rato se juntó con un grupo de habitantes de la isla y ellos fueron los que representaron a la Armada la necesidad de que todos los ciudadanos de la Isla de Pascua fueran reconocidos como ciudadanos de la nación. Bueno, hay ese registro que vale la pena revisarlo. Ahora bien, una vez que Alfonso, o sea, una vez que Alfonso fuera, no fuera tomado detenido, ¿no? La Armada va a tener y en el fondo la Armada no va a tener el piso para reprimir la rebelión, y también desde el gobierno ya se asumía que tenía que venir un cambio administrativo, ¿no? Entonces, el 12 de enero se hace una nueva elección, ahora avisada por el poder estatal, digamos, en donde se elige a Alfonso como alcalde oficial, ¿no? Entonces, bueno, y se establece que se va a generar una comisión para hacer un nuevo estatuto legal para la isla, ¿no? Entonces, durante el año 65, se va a delegar el diseño de una nueva ley a través de una comisión especial, ¿no? Lo relevante de este punto es que esta comisión, encargada de diseñar el nuevo marco legal, va a excluir a los Rapa Nui de su diseño, ¿no? Hace una comisión exclusivamente por continentales, conformada exclusivamente por continentales, en donde los Rapa Nui van a tener un rol muy menor, con solamente un par de entrevistas consultivas sobre la situación de la isla, pero el diseño institucional va a quedar en manos, digamos, del poder ejecutivo chileno en el continente, ¿no? Esta comisión que va a dar nacimiento a la Ley Pascua va a determinar el creamiento del departamento de la Isla de Pascua y la municipalidad de la Isla de Pascua. En ese sentido, esto va a significar que la ley va a instalar al grueso de la administración civil en la isla, ¿no? Todos los servicios públicos, como, bueno, aparte del registro civil y la escuela, pero todos los ministerios iban a, en fondo, a instalarse en la isla. A su vez, la Ley Pascua va a consignar algunas excepciones que hasta hoy en día se mantienen y que hemos discutido en el curso anteriormente, como la exención tributaria total de la isla. La isla formalmente no paga ningún impuesto, y la rebaja de penas carcelarias, ¿no? Que es un tema que algunos compañeros están tratando para su ensayo, ¿no? Ahora bien, tras la rebelión del 64, se va a instalar en 1965 una base norteamericana formalmente de investigaciones atmosféricas. Ahora sabemos que en verdad también incluía un centro de escucha de submarinos soviéticos, en fondo un puesto de escucha de submarinos soviéticos en el Pacífico. Entonces no deja de ser interesante ver esta relación entre cómo era necesario quizá este nuevo marco legal para una presencia norteamericana en la isla, ¿no? Hay una relación ahí, ¿no? Esta base norteamericana va a tener efectos muy importantes de la isla. En primer lugar, los norteamericanos van a ser los que construyen una pista habilitada para vuelos comerciales en la isla. El vuelo de Parrayé en 1953 aterrizó en Mataveri, pero la pista no estaba habilitada para vuelos, era una pista de tierra, de hecho. Son los norteamericanos los que van a financiar la construcción de una pista que iba a abrir los vuelos comerciales de la isla, ¿no?
También es interesante mencionar que los norteamericanos van a ejercer un poder blando en la isla, ¿no? En el sentido que pusieron a circular una serie de bienes que nunca habían sido conocidos por los Rapa Nui. Creo que algunas mencionaban, como por ejemplo para el Día de Acción de Gracias, lanzaban suministros en paracaídas, ¿no? Entonces, no sé, me acuerdo que nos contaba que los Rapa Nui habían quedado pero alucinados cuando veían caer desde el cielo pavos para los típicos pavos que comen en el Día de Acción de Gracias los gringos, desde el cielo, ¿no? Entonces, la llegada de los norteamericanos también va a generar un cambio en las valoraciones interétnicas de los Rapa Nui, en donde los Rapa Nui van a empezar a generar una distinción entre los extranjeros y entre los continentales, ¿no? A ojos de los Rapa Nui, los continentales chilenos son bastante pobres y poco dadivosos comparados con los norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un elemento a tener presente. También en este periodo se va a crear el Parque Nacional de Turismo Isla de Pascua, ¿no? En ese sentido, también se va conformando el marco del que iba a ser el nuevo centro de la economía Rapa Nui, que iba a ser el turismo, ¿no? La ley Pascua, como les mencionaba, va a instalar el grueso de la administración pública y sus funcionarios. Y esto va a ser un punto que va a generar rápidamente en el año 67 una nueva impugnación a este nuevo marco, en el sentido de que los Rapa Nui se empiezan a dar cuenta de que este nuevo marco legal trae aparejado la llegada de cerca de, que son 400 funcionarios con su familia, lo cual en el fondo lo vieron como una amenaza respecto a las tierras, ¿no? Que hasta ahora las tierras nunca habían sido una demanda explícita de la comunidad, pero ahora que en el fondo se empieza a generar un polo de una posible colonización masiva de la isla por continentales, la tierra se torna en el eje central de las demandas Rapa Nui. Y así lo vamos a ver en una nueva carta que enviarían el 22 de marzo del 66 al presidente, en donde justamente ahora el principal punto en cuestión, aparte de la llegada de funcionarios continentales, la llegada de policías, de una cantidad de policías totalmente fuera de contexto para la cantidad de población, creo que cerca de 60 policías, y el nuevo plan regulador de tierras que incluía la ley Pascua, el cual va a ser impugnado por la comunidad en cuanto ve que hay una amenaza nueva de que los Rapa Nui se hagan de la propiedad de tierras, ¿no? Esta situación va a alcanzar un punto álgido cuando hay una protesta pública, y podemos decir la primera protesta pública contra una autoridad masiva, cuando el nuevo gobernador designado por Frei arriba a la isla, el gobernador Enrique Rogers, ¿no? Aquí podemos ver en la prensa del 67 que al arribar a la isla el gobernador iba a ser incluso agarrado a piedrazos por parte de mujeres Rapa Nui que exigían que se fuera el nuevo gobernador, ¿no? Entonces es interesante ver cómo rápidamente este nuevo marco es impugnado nuevamente por los Rapa Nui, ¿no? En ese sentido es interesante entenderlo como algunas mencionó Rolf, si acaso la confección de la ley Pascua por esta comisión externa podemos entenderla bajo el concepto de un despotismo ilustrado. En el fondo vamos a desarrollar la isla, pero sin ningún tipo de consulta, porque en el fondo nosotros traemos los valores de la civilización, del progreso, y la comunidad no tiene un rol ahí, ¿no? Y esto va a ser rápidamente impugnado por la comunidad, que si lo vemos en cierto sentido bajo el marco del acuerdo de voluntades, inclusive, la comunidad exige dentro de este marco ser la protagonista y en la política de la isla, no delegar eso en los continentales. En ese sentido, también podemos recoger lo que trabaja Delsing, que es decir, si bien la rebelión del 64 estaba imbuida dentro, podemos decir, de una demanda de derechos civiles, una demanda de una política de igualdad, de reconocimiento de los Rapa Nui como ciudadanos iguales. La impugnación del año 67 podemos ver que rápidamente esta demanda de igualdad
pasa a una política de la diferencia, en donde los Rapa Nui van a exigir ser reconocidos en su particularidad étnica y que en el fondo el tipo de relación que tiene que tener el Estado tiene que reconocer una cierta potestad en cuanto a los liderazgos y a quiénes son los que lideran estas políticas, ¿no? Bueno, esta segunda carta que les mencionaba es un poco más breve que la anterior y claro, acá los principales puntos son que las tierras entregadas por la Armada en forma provisoria pasen en definitiva a nuestro poder. En el fondo, se demanda que el sistema parcelario que se venía desarrollando desde el año 17 con esta entrega de tierras de 5 hectáreas sea reconocida no como provisoria, sino como definitiva, ¿no? Y que en el fondo estas posesiones sean heredadas solamente por los Rapa Nui, ¿no? Entonces, en este momento podemos decir que la tierra se transforma en la principal demanda Rapa Nui, cosa que si nosotros revisamos toda la documentación hasta durante el siglo XX anterior, la tierra nunca había sido el eje de las demandas, sino más bien era una demanda de desarrollo económico, en el fondo que se cumpliera la economía del don que impone el acuerdo de voluntades, ¿no? Bueno, también les quería mostrar unas fotos que tienen una muy buena calidad aparte. Estas son las fotos. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Estas son fotos del Centro de Investigaciones Ionosféricas de la Fuerza Aérea Norteamericana. Son... Aquí podemos ver las instalaciones. Lo interesante es que, mira, bueno, acá están los operativos norteamericanos en el centro de escucha. Es interesante notar de que, bueno, aquí están, por ejemplo, los suministros cayendo en paracaídas que les mencionaba, que la base norteamericana tuvo una política de seducción a la comunidad, ¿no? Organizaban kermeses, organizaban, digamos, fiestas y entre la comunidad y los soldados norteamericanos. Y de hecho, estas relaciones no llevaron a muchas relaciones de parentesco que surgieron de ahí. O sea, hay varios hijos de soldados norteamericanos que quedaron en la isla fruto de relaciones con mujeres Rapa Nui. Claro, esta foto les quería mostrar. Esta es el primer vuelo de un avión que pudo después despegar de la pista de diferencia del Manutara en 1966, ¿no? DC-6 creo que de la Fuerza Aérea. Pero lo interesante es que 2 meses después iba a llegar el primer vuelo comercial a la isla a partir de una expedición organizada por una compañía extranjera de turismo que es la Limbal, pero en el fondo aquí también se abre, digamos, el fin de la isla rancho, diría Fischer, y el inicio de la isla museo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Rolf. Un poco, si puedes referirte, porque esta ley se hace como bien tú señalabas, la ley Pascua comienza, o mejor dicho, hay una sensibilidad por parte del gobierno de que la situación que se está viviendo en Pascua no puede continuar en el marco de la ley 3220. Es decir, los Rapa Nui no tienen que adquirir sus derechos ciudadanos. Y como tú bien explicabas, hay un contexto mundial, ¿ya? Todo el tema de la descolonización que es urgente hacerlo. Ahora, eso se inicia en el gobierno de Alessandri y continúa bajo el gobierno de Frei. Pero el gobierno, si te puedes referir un poco al gobierno de Frei, el gobierno de Frei tiene también una sensibilidad especial, ¿no? No es
no es la continuación de Alessandri, no es tampoco un régimen, es un régimen también muy sensible, por decirlo así, a este tipo de demandas, ¿no? Mm. Claro, efectivamente. O sea, tiene esta noción, es un régimen sensible, sí, tiene esta noción de desarrollar la isla. La cosa es que los mecanismos que eligió fueron poco sensibles a la política interna de Rapa Nui, ¿no? Efectivamente fue una ley hecha por arriba, ¿no? Cuando los Rapa Nui justamente Mm. querían ser partícipes. Entonces, pero efectivamente es interesante ver que, de hecho, al momento de la promulgación del Departamento de la Pasca viaja a la isla el ministro de Defensa, o sea, ahí efectivamente esto no hubo un rol central en algún momento en el gobierno de Frei, ¿no? Fue, le dieron un peso relevante. Sí, el- a mí me parece que, claro, el gobierno de Frei, les recuerdo, el gobierno de Frei es un gobierno que era la revolución en libertad, ¿ya? Funcionaba bajo esa consigna, ¿no? Y es el gobierno de Frei que profundiza todo el tema de la reforma agraria, eh, etcétera, ¿no? Entonces también eh, gesto de sensibilidad es que cuando se produce, cuando se reconoce cuando la prensa da cuenta de que hay una rebelión y que esa rebelión es una rebelión que puede poner en cuestión los intereses del Estado, un grupo de Rapa Nui, los Rapa Nui que están en el continente se reúnen con las autoridades. Y gracias a esa reunión, de alguna manera, la situación que, que, de- que se podía poner muy conflictiva con la presencia y con la ida de un buque de guerra, ¿no? Como el Bielcho, ¿ya? El gobierno simpatiza entiende que lo que se está, que la manera como lo está tematizando la Armada no es la forma adecuada, sino que tiene que ser de otra forma, es de otra forma, y entiende esa otra forma justamente por ese tipo de sensibilidad que tiene, ¿no? Por eso me parece interesante, hay una pugna al interior del Estado o de la autoridad, ¿no? Una es la interpretación que da la Armada y otra interpretación la que se da del gobierno. Y el gobierno se nutre, ¿ya? De información. Y parte de esa información se la otorga a los mismos Rapa Nui, ¿ya? Y le señalan, cuidado, Alfonso Rapo no es lo que la Armada quiere contarnos. Alfonso Rapo es un tipo que quiere los derechos que tienen los Rapa Nui, las demandas que se Rapa Nui son absolutamente compatibles con lo que es el gobierno de Frei, de lo que está planteando el gobierno de Frei. Entonces, ese punto me parece. Ahora, el gobierno, por supuesto, el gobierno, y ahí estamos de acuerdo, el gobierno de Frei es un gobierno que funciona bajo un esquema de sensibilidad popular, pero una sensibilidad popular vista desde el punto de vista ilustrado, ¿no? O sea, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Ya? Y eso queda extremadamente claro y manifiesto en la manera como se gesta la ley. ¿Ya? Eso yo comparto contigo ese punto, ¿no? Claro, Ujú. es interesante igual ver ahí cómo la prensa, hay como dos momentos, porque en la rebelión del 64 misma, la prensa es muy sensible y entiende la situación, la rebelión es comprendida, digamos, no es más allá del permanente miedo de la injerencia internacional, la prensa rápidamente, en el fondo no le da peso a las demandas, ¿no? Lo interesante es que el 67, en esta nueva impugnación, cuando el gobernador es eh, eh, rechazado en la isla, eh, también surge la tesis del fondo de la infiltración comunista, ¿no? Como tesis, ¿no? De hecho, de los personeros de la ADC. Entonces, y bueno, y las editoriales del Mercurio, que siempre son un buen referente como archivo en la isla, porque recordaremos que el Mercurio tiene una relación con la isla, ¿no? Entonces es interesante ver también esos dos momentos, ¿no? Como el 64 es leído como una demanda justa de derechos civiles, y ya el 67 hay voces de parte de los continentales que en el fondo
reviven estas como matrices de interpretación tan permanentes hoy en día. En el fondo, no puede haber una demanda indígena que no sea mediada por una injerencia extranjera, comunista, cosa que vemos hasta, o sea, hay detalles, ejemplos hay varios, ¿no? Entonces, interesante ver esas valoraciones. Y lo interesante también es ver justamente que, y aquí nos adelantaremos a las próximas clases, que justamente el gobierno Allende, que va a asumir 3 años después, entiende que la isla es una bomba de tiempo. O sea, si es que no, si es que no se toman las medidas, la impugnación van a seguir ocurriendo, ¿no? Y ahí lo interesante es cómo el gobierno de la Unidad Popular justamente como tuvo como alternativa en el fondo empoderar a los Rapanui en el Estado que se estaba conformando en la isla, ¿no? A diferencia de los años 60 del gobierno de Frei, en donde las reparticiones públicas quedan en manos de Rapanui, ¿no? O sea, perdón, de continentales. Y más aún, como una población continental que se instala en la isla y se instala en Mataveri principalmente, formando una suerte de gueto, o sea, Mataveri como el lugar donde habita el poder colonial y Angarroa donde habitan los Rapanui, ¿no? Entonces, eh, interesante ver esas tensiones que estaban presentes, había una tensión interétnica que se genera ahí. Hay una entrevista muy famosa de Alfonso Rapu del año 69 al New York Times, que dice en el fondo, lo estoy parafraseando, pero en el fondo llegan los continentales, nos tratan como perros y después se van, aparte. O sea, eh, este escenario no queda para nada cerrado en el año 67, sino que va a requerir de una atención especial por parte del Estado durante el gobierno de la Unidad Popular. Ujú. Sí. Oye, un poco la situación de conflicto que se genera, ¿no? Tú, tú muy bien señalabas que hasta el año 67, ¿no? Eh, las demandas el tema de la tierra no era un tema preocupante, no era un tema que estuviera presente, ¿no? Si uno lee la Carta del 64, no hay ninguna demanda por tierra. Pero sí hay una demanda ahí, pero porque el Estado ayuda a los Rapanui a poder recuperar las tierras que ellos tienen en Tahití, ¿ya? En Tahití. Y hay una demanda ahí de los Rapanui, y piden al Estado que los ayude, ¿ya? En sus demandas, ya de recuperar esas tierras que están en manos de algunos tierras Rapanui en Tahití, muchas de ellas se han perdido, ¿ya? Y entonces exigen apoyo por parte del Estado para poder recuperar esas tierras. Pero la demanda por tierra en el interior de Pascua no existe. ¿Y por qué no existen? Bueno, porque ya lo hemos explicado, existe el sistema parcelario. Sin embargo, la cosa se complica cuando llegan los funcionarios y llegan las instituciones. Porque las instituciones necesitan espacio, ¿ya? La escuela, si hay que ampliarla, necesita espacio. Si se va a instalar un museo, necesita espacio. Si se va a instalar el registro civil y se va a ampliar, necesitan espacio. Si se va a instalar el Banco del Estado, necesita espacio. Si se va a instalar el SAC, espacio. Y así todas las instituciones necesitan espacio. Pero ¿dónde hay espacio en la isla? ¿Ya? Es cierto, una parte se puede instalar en Mataveri, ¿ya? Ahí el sistema parcelario no ha funcionado. Sin embargo, muchísimas instituciones se van a instalar al interior del sistema parcelario, ¿ya? Y por tanto comienza todo un fenómeno de negociación, de cómo aquella gente que tiene parcela, ¿ya? Tiene su parcela otorgada por el Estado, que se considera que le pertenece a ellos, ¿ya? Sobre esa parcela ya se va a construir, Banco del Estado, sobre esa parcela se va a construir la casa para el juez, ¿ya? Y así sucesivamente. Gran parte de los conflictos, que hemos vivido, o sea, vivido en Pascua, radica fundamentalmente en, bueno, pongámoslo así, si quieren entre comillas, por usar una expresión cara al mundo mapuche, usurpación por parte del Estado de terreno perteneciente al sistema parcelario, ¿ya? Y eso es posiblemente los mayores conflictos que se han vivido en los últimos tiempos. El conflicto, por ejemplo, de la familia Ito, ¿ya? Ito con el Estado en torno al Hotel Angaroa, es justamente porque el Hotel Angaroa, que
fue formado por la ONSA para apoyar toda la política del turismo, se hizo al interior, ¿ya?, de una parcela de la familia Ito. Y entonces desde esa fecha hasta hoy día, ya el conflicto se mantiene. Y lo mismo los conflictos de la familia Rapu, ya, en torno al caso de la Lola, ¿no? Tuki, ya, reclamando Lola Tuki ligado con los Rapu sobre las tierras correspondientes a todo el corazón de Angaró, ¿ya? Entonces, hay ahí un tema. Cuando alguien dice, a ver, ¿cuál es el conflicto territorial en Pascua? Habría que separarlo. Uno, el conflicto de la gran permanente demanda de los Rapanui por el que el conjunto de las tierras les pertenecen a ellos, y por tanto la inscripción del 33 es una inscripción ya que atenta justamente con el derecho de los Rapanui al conjunto de sus tierras. Ese es un conflicto, ¿ya? Y por tanto, conflicto de alguna manera se ha mantenido. Muy bien, después viene, no hay demanda de tierra interna porque está en expansión el sistema parcelario. Muy bien, pero sobre sobre el sistema parcelario, ¿ya?, el Estado va a intervenir ahora, ¿ya?, generando una política de expropiación de algunas de esas propiedades con negociaciones, pero que nunca los Rapa Nui la han aceptado propiamente tal. Conflicto, por ejemplo, actual, ya con respecto a donde está instalado el museo. El museo de Isla Pascua está instalado con unas donaciones que hicieron los Pacarati, ¿ya? Uno de los Pacarati. Muy bien, los descendientes de los Pacarati consideran que esa donación no es pertinente y por tanto el Estado tiene que devolver todo el conjunto de los terrenos donde está instalado el museo, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema gravísimo, ¿ya? Porque obviamente todo lo que ha sido la larga trayectoria de ese museo quiere instalarse en un lugar. ¿Dónde instalarse? Por supuesto, no se va a poder instalar donde está el sistema parcelario. Va a tener que instalarse fuera del sistema parcelario. Entonces se piensa que tendría que ser en Baitea, ya más o menos unos 6 o 7 kilómetros de la isla. Señalo eso un poco, con esta misma ley Pascua, de insensible a ese tipo de temas, ¿ya? Eso me parece un punto que no podemos olvidar. Hay que tenerlo siempre en consideración. Cuidado, ¿ya? El sistema parcelario fue profundamente alterado, ¿ya?, profundamente cuestionado de alguna manera, ya por la implementación de la ley Pascua, ¿ya? De la ley Pascua. Es un punto que me parece que hay que darle como vuelta, ¿no? Claro, otro punto que es interesante es al interior de la comunidad, estas facciones que veían con mejores ojos el dominio de la Armada, por ejemplo Felipe Pacarati y Lázaro Otus, que si bien van a ser sumados por la posición o sea, se van a sumar a la posición de Alfonso Rapo al final, es interesante ver que estas posiciones, o sea, por ejemplo, Felipe Pacarati tiene una visión positiva del dominio de la Armada y, por ejemplo, de una institución que es muy polémica de este tiempo como el lunes fiscal, que era los días lunes donde era un día en donde la comunidad trabajaba para el Estado en obras públicas, ¿no?, en el dominio de la Armada. Es interesante ver estas facciones cómo en el fondo se plegaron igual al final todas a la posición de Alfonso Rapo. O sea, la conflictividad en la isla existe, pero generalmente pasa que en el fondo estos avances en la relación entre el Estado y los Rapanui fueron sumados al final. ¿Qué piensas tú, Rolf, de eso? Sí, yo tengo la impresión de que la ley Pascua generó un efecto no esperado, ¿ya? Esa ha sido siempre mi impresión, ¿no? O sea, y por eso yo discrepo de alguna manera de la tesis de Rick Delfin, ¿no?, que ella ve como positivo, ¿ya?, la ley Pascua. Yo creo que sin duda la tiene, pero no da cuenta de que los efectos no esperados. Y el efecto no esperado, muy bien lo explicabas tú, una carta a los meses después, los tipos dan cuenta rápidamente, dicen, pero ¿qué es esto? ¿Ya? Donde no había policía, donde el control de alguna manera comunitario, el Estado llega y manda a 33 policías, ¿ya? 33, no 66, 33 policías, es una cuestión insospechada. Yo creo que en ningún lugar de Chile, ¿ya?, en ningún lugar de Chile hubo tanta presencia de carabineros.
aparte de la presencia de la Armada, aparte de la presencia de la FACH, o sea, había una presencia de los aparatos de la Armada, del ejército chileno, realmente extremadamente significativa, y ocupando, por supuesto, los espacios de los Rapa Nui. Entonces, eso era realmente, y bueno, la llegada, pero masiva, de funcionarios ya del Estado. Entonces, claro, eso nunca nadie. Y además todo el mundo pensaba, siguiendo de alguna manera el principio que estaba presente en el Tratado 88, que lo que había que hacer era empoderar a la comunidad, y aquí lo único que se hacía era de alguna manera, se producía el efecto contrario. Y como tú también señalabas, el contraste en el mismo momento, eso fue alucinante, en el mismo momento que llegan los continentales, están llegando los norteamericanos a la isla, ¿ya? En el mismo momento. Y los norteamericanos llegan con tutti, con todo, o sea, llega el imperio a la isla, ¿ya? Entonces, entre el imperio, ¿ya?, rico y los chilenos pobres, el mundo Rapa Nui rápidamente no podía entender, ¿ya? O sea, de alguna manera, para muchos se les pasó por la cabeza, ¿qué mierda hicimos? ¿Por qué no nos enganchamos y nos colonizaron los gringos? ¿Ya? Y no estos chilenos pobres, weón, que no tienen dónde vivir. En cambio, llegan los gringos e instalan esta enorme base, ¿ya? Además, fuera de Angaroa, en Mataveri, ¿ya? Y llegan con barcos, llegan con aviones, tiran mercancía del cielo. Mira, era una cosa, me contaba Charlie Pavoa, ¿ya? Era niño, él tenía unos 10 años, lo alucinante que era la presencia norteamericana, lo alucinante, ¿ya? Él me decía que por primera vez olió el plástico, ¿ya? Una peineta plástica, una peineta alucinante, un envase de Coca-Cola, ya nunca lo había visto, es una cosa que el tipo quedó francamente alucinado. Y entonces, claro, si el vínculo de la comunidad Rapa Nui es con una realidad externa, ¿ya?, y había generado un largo periodo de relaciones con el Estado de Chile, en determinado momento descubrió, ¿ya?, y se hizo patente, que había otra posibilidad, que era los Estados Unidos, ¿ya? Y los Estados Unidos llegaron con tutti, ¿ya? Organizaban una vez a la semana, ya, una verdadera ceremonia festiva con la comunidad, ya, donde eran pero extremadamente generosos, ¿ya? Y un punto que no es menor, ¿ya?, y que se liga con lo que tú estabas señalando con el lunes fiscal. El lunes fiscal es una institución que se armó a fines de la década del 20, ¿ya? Periodo de Ibáñez, el periodo de Ibáñez, gobierno de Ibáñez. Muy bien, eso significaba que la comunidad estaba obligada, a todas las personas, todos los hombres mayores de 18 años y menores, si no me equivoco, de 60, tenían que trabajar un día para la isla. Muy bien. Gracias a la institución del lunes fiscal, que es la institución que uno podría decir por excelencia una institución colonial, sin embargo los Rapa Nui lograron, gracias a esa institución, ¿ya?, mejorar enormemente todas sus condiciones de la isla, mejoraron construyeron el puerto, el puerto, Angapico, construyeron todas las avenidas, arreglaron la isla de forma permanente, mantenían la isla, era un municipio de alguna manera, el trabajo municipal, el trabajo de ordenamiento de la comunidad. Todos los adelantos de la comunidad pública, por decirlo así, se hicieron gracias al lunes fiscal. Cuidado, el lunes fiscal nunca fue orientado ni hacia la compañía ni hacia la Armada. Siempre fue un trabajo para la comunidad. Y por eso en la carta le dicen al presidente Frey, dicen, cuidado, todo lo adelante lo hemos hecho nosotros, no lo ha hecho el Estado, lo hemos hecho nosotros, ¿ya? Nosotros hemos hecho crecer esta isla, nuestro trabajo. Muy bien. Cuando llegan los gringos y se instalan y hacen el aeropuerto, nuevamente los Rapa Nui dicen, ¿pero qué hace el gobierno chileno? ¿No tienen los recursos para hacer el aeropuerto? ¿Ya? ¿Tiene que pedirle a otro país? Entonces consideran que el aeropuerto, ¿ya?, es una realidad no dada, no forma parte del tratado con Chile, forma parte de un tratado con Estados Unidos, ¿ya? Cosa que es relativamente cierta, porque también hubo, ya, por parte del gobierno de Chile una cantidad de recursos que se llevaron y se usaron
para la construcción del aeropuerto. Pero el aeropuerto, me lo decía, tú te acuerdas, Pablo y José, del Ángela Tepán, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes? Y entonces, el aeropuerto, pero ¿cómo dice? El aeropuerto son los norteamericanos. No lo hicieron ustedes, los chilenos. ¿Ya? Entonces, ese vínculo, ¿no? O sea, la ley Pascua, la década del 60, está marcada por esta realidad tan compleja, ¿no? Por un lado, una ley, los Rapa Nui obtienen sus derechos ciudadanos, pueden ahora desplazarse en la isla, pueden desplazarse en el continente, ¿ya? Pero a la vez se da en un contexto ya de este tema, ¿ya? Ahora, como lo vamos a ver en la próxima clase, esta cosa empieza a cambiar y de forma muy significativa, tanto en el gobierno de Salvador Allende como en el gobierno militar. ¿Ya? Tenemos que tener presente que para los Rapa Nui el gobierno militar tiene una muy alta valoración, la más alta valoración. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene tan alta valoración el gobierno, la dictadura para nosotros, para ellos el gobierno militar tiene tan alta valoración? Pero es un punto que me parece interesante lo que fue la presencia. Hay un libro, entre paréntesis, de la Patricia Stambuk, que trabaja de lleno esta relación, así que se lo recomiendo. Se llama Bye Bye, Verana, Goodbye, Llorana Goodbye. ¿Ya? Patricia Stambuk, que recoge los testimonios de esta relación. Yo escribí un artículo, se lo mandé a ella, o hice una reseña su artículo privadamente, y ella se enojó muchísimo conmigo, Estambul, me quedó el saludo de por vida, ¿ya? Y porque, por una razón muy simple, ella tiene una teoría muy conspirativa con respecto a lo que fue esta presencia norteamericana. Y yo lo que le mostraba con una serie de documentos que no es conspirativo, esto fue una negociación hecha por el gobierno de Chile con el gobierno de Estados Unidos en el marco de la cooperación que ellos tienen, de la cooperación armada, ¿ya? Y que es cierto, no era pública, pero que quien la llevó adelante es nada menos que Radomiro Tomic. Y está toda la documentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde uno puede seguir cómo Radomiro Tomic fue negociando paso a paso la presencia norteamericana y los recursos que se iban a poner. Entonces no fue una teoría conspirativa que un día para otro ya llegaron los gringos. No, se sabía perfectamente. Eso. Claro, y divertido que la pista la hicieron dos veces los gringos, porque el año 84 la ampliación iba a ser financiada por la NASA para el proyecto de transbordadores espaciales. Entonces, la Guerra Fría en la isla de Pascua es interesante seguir esa línea. Claro. Y les recuerdo que la Guerra de las Malvinas, ¿ya? De la Guerra de las Malvinas, la isla de Pascua fue utilizada como base inglesa, ¿ya? Eh, no, hubiera sido muy escandaloso que los aviones ingleses en la Guerra de las Malvinas hubieran utilizado ya los aeropuertos del continente. Era mejor desplazarlo un poquito más lejos, entonces lo desplazaron en la isla de Pascua, ¿ya? Así, claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta de los estudiantes? Antonino, ¿cómo estamos? Bien, profe. Todo bien. No tengo preguntas, pero Un comentario. agradezco Comentario. o sea, el contexto de la ley, como mi grupo al que estamos trabajando en la ley Pascua, y no, personalmente no conocía el contexto, sobre todo lo favorable que fue la ley para el pueblo Rapa Nui. Quizás nosotros lo abordamos más desde el presente con las críticas a las excepciones en el ámbito penal, pero sin duda fueron muchos cambios sustanciales en la forma de vida y sobre todo con eh, los derechos de ciudadanía del pueblo Rapa Nui. Así que eso fue súper iluminador en ese sentido ahora la presentación. Si deja agregarle una cosa con respecto a un punto pasado posiblemente muy rápido. Ya, a ver, Pablo, si tú le puedes dar vuelta también. La ley genera una situación de excepción con respecto a la situación económica de la isla de Pascua. Una es no pago de impuestos. ¿Ya? No pago de impuestos. Ya la isla va a quedar desde esa fecha al margen
¿ya? Paraíso fiscal. Claro, exactamente. Es un paraíso fiscal, ¿ya? Un paraíso fiscal. Y que eso significa, por ejemplo, que toda la industria que se ha desarrollado, que se puede desarrollar en las islas, no paga impuestos, ¿ya? No paga impuestos. Ahora, eso tiene un lado positivo, pero también tiene un lado negativo, ¿ya? Tiene un lado negativo. ¿Cuál sería ese lado negativo? ¿Mm? Antonio. ¿Qué pasa cuando la gente no paga impuestos? Imagínate que en Chile no pagáramos, en Chile continental, nadie pagara impuestos. De repente hoy día acá va a aparecer en la información en la página, en el cuerpo económico, que el 52% de los ingresos del Estado corresponden al IVA. ¿Mm? Elimina el IVA. Elimina el IVA. Que hay gente que ha querido no eliminarlo, pero sí disminuirlo. Son los recursos que tiene el Estado. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la gente no paga los impuestos en la isla de Pascua? Cuando la municipalidad de la isla de Pascua, ¿ya?, no cobra impuestos por las patentes de autos, no cobra impuestos o sea, no hay recursos propios. O sea, eso es muy jodido, es muy jodido. Y me parece siempre increíble que además los Rapa Nui no tomen conciencia de las dificultades. Si tú quieres hacer un proyecto autonómico, aumentar la autonomía, la primera cosa para tener autonomía, ¿ya?, es tener recursos para hacer esa autonomía. Si tú quieres, Antonino, ¿ya?, y José, y todos lo sabemos, ya queremos separarnos de nuestros padres, bueno, la primera cuestión para separarnos de nuestros padres es si tenemos los recursos para separarnos o no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entenderlo eso? ¿Cómo entender que los Rapa Nui, ¿ya?, cómo entender esa cuestión? Ojo, yo creo que nuevamente tendrían que posiblemente irnos al 88. ¿Ya? O sea, ¿cómo se entiende esta no pago de impuestos? ¿Ya? Por parte, ¿cómo entenderlo históricamente? ¿Cómo entenderlo históricamente? ¿Cómo entenderlo culturalmente? Eso. Porque yo muchísimas veces, pero muchísimas veces, cada vez que voy a la isla de Pascua, más de una vez me enfrento y digo, oye, pero paguen impuestos, ¿ya? Los que dicen, pero ¿por qué vamos a pagar impuestos nosotros? ¿Mm? No sé si me entiende, Antonino. ¿Mm? Sí, profe. Sí. Porque ahí hay una dimensión un poquito perversa también, ¿ya? Si tú quieres tener a la isla bajo tu manto, bajo tu alero, bajo tu dominio, bajo tu control, muy bien, ¿ya? Una manera es que ellos no generen recursos para poder mantenerse. ¿Mm? Por tanto, transforma. Por eso hay un colonialismo que yo ahí llamo un colonialismo un poquito perverso, ¿ya? Entre paréntesis, dentro de las resoluciones de las Naciones Unidas, ¿Mm?, con la plata del parque generan los bastantes recursos. Igual, sí, Garrote, sin duda, generan recursos, ¿ya? Y sin duda los Rapa Nui eran muy conscientes de la cantidad de recursos, pero todo el mundo sabe, ¿ya? En el más alto momento del pic, ¿ya? Más alto, con 150.000 turistas, los recursos alcanzan solamente para mantener, ¿ya?, a la gente que trabajaba en el parque. Pero imposible poder financiar el sistema hospitalario, el sistema educacional, el sistema municipal, ¿ya?, el sistema de transporte aéreo, etcétera. O sea, eso es así, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay un colonialismo complicado, a mi modo de ver, ¿ya? O sea, la ley Pascua tiene una dimensión anticolonial, uno podría decir sin duda, pero a la vez, por, por ese rasgo, a mi modo de ver, y yo me lo remitía al tema de las Naciones Unidas, el tema de las Naciones Unidas, el mandato de las Naciones Unidas de los 60, es crear las conjuntas, las condiciones para que las poblaciones que están bajo situaciones coloniales puedan obtener su libertad, su autonomía. Y lo que hace el Estado chileno es justamente todo lo contrario. Es crear el conjunto de condiciones, ¿ya?, a los Rapa Nui
para impedirles, ¿ya?, que ellos se liberen del Estado de Chile. ¿Ya? No sé si será muy fuerte lo que estoy diciendo, Pablo. No me hace sentido. O sea, pero igual en Polinesia hay casos así. O sea, por ejemplo, Nueva Caledonia, que es una colonia francesa, hace 2, 3 años fue un referéndum independentista y ganó el no. O sea, también hay y los Rapa Nui son muy conscientes de la dependencia del Estado. Por eso el camino independentista en Chile, en Rapa Nui nunca ha sido mayoritario, yo pienso. Siempre ha sido como un tejo pasado, podríamos decir, ¿cierto? Como, es una buena amenaza para negociar un nuevo término del contrato del acuerdo de voluntades, por decir. Pero yo no creo que mueva, financiar la educación, la salud, es muy impagable, no lo podrían hacer. Sí. Lo interesante es que, claro, Oye, como Mario Tuki decía, perdón, que también está la conciencia por ejemplo, el rol chino. O sea, si Chile no cumple, mañana podría ser China el nuevo protectorado, por decir. Como... ¿Sí, profe? sí. No, no, como hay un grupo de estudiantes de curso, ¿no?, dedicado al tema del turismo, ¿no? Demián Espinosa y Juan Báez, y Joaquín Báez también, y Claudia Rosales y Amanda Quintero, dos grupos dedicados al tema del turismo. Es interesante que buscar información de la situación que está pasando hoy en día, ¿ya? Eh, casi ya van a cumplirse luego 2 años, donde la isla está al margen de la economía turística, ¿ya? Hubo una consulta. Entonces, una consulta reciente, ¿ya?, efectivamente, una consulta reciente relativa a si estaban dadas las condiciones para que la isla se abriera nuevamente al turismo, y se votó un número significativo, que algunos quieren cuestionar que es muy significativo, pero para mí es significativo. Votaron de las personas Rapa Nui, 900 personas, ya es un buen número, y mayoritariamente no abrir las islas, así de simple, no abrir las islas, ¿ya?, no al turismo. Y conversaba ayer con una amiga Rapa Nui, ya muy involucrada en todas las dinámicas internas, y me decía, estamos felices. Escucha eso, Antonino. Ya escuchen los amigos del dedicado al turismo. Estamos felices viviendo así. ¿Ya? Nunca hemos vuelto a lo que era el pasado. ¿Ya? Y yo entiendo, atender a 150.000 turistas generaba una dimensión de un estrés interno brutal, brutal. ¿Ya? Y ahora no hay turistas, entonces la isla es una maravilla para mucha gente, ¿ya? Es cierto, tenemos amigos que se la jugaron. Cristian Moreno, por ejemplo. Cristian Moreno, toda su opción fue por el turismo, ¿ya? Trabajaba para Explora, que invirtió toda su plata en mejorar, ¿ya?, y construir una cabaña, 2 cabañas. Entonces toda su puesta en escena, toda su puesta económica era el turismo. Pero eso es pues estar muy molesto con todas estas cosas, pero para un sector muy, muy fuerte, ¿ya? Están felices, están felices, ¿ya? Nunca han estado tan contentos en la isla como ahora, ¿ya? Es un dato que hay que tomar en consideración. La economía del turismo es una economía muy, muy estresante, ¿ya? Muy estresante. No solamente porque hay que ir a buscar al tipo al aeropuerto, llevarlo hay que prepararle eso. O sea, exige es posiblemente de la economía que exige mayor dedicación y atención, ¿ya? Es distinto al rentista, que pesca a un señor, le paso de arrienda por un año una casa y punto, se desaparece. No, estos son rentistas
de 3 días, de 4 días, de una semana, ¿ya? ¿Ya? Y que hay que atenderlo, hay que pasearlo, hay que ver que todo funcione, ¿no? Es una opción muy complicada el turismo, ¿ya? En términos de ejercicio. Entonces, claro, esa realidad hoy día no existe, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Recomiendo un texto que acaba de aparecer, ¿ya? Que se llama El avión en Rapa Nui, ¿ya? De nuestro amigo Roberto Rojas, y él dedica todo, está dividido el texto, ¿ya? En dos partes, y aborda la actual situación del turismo, ¿ya? Es un libro que se puede conseguir en la Biblioteca Nacional, ¿ya? Debe costar relativamente barato, ¿ya? Tengo uno para mi amigo Pablo Fonten, voy a conseguirme otro amigo para el amigo José Garrote, ¿ya? El texto, ¿vale? De todas maneras, hay un artículo que le mandamos al grupo de turismo, por si algún otro grupo le interesa, de Roberto Rojas con Hans Gundermann, donde hacen una revisión histórica del turismo en Rapa Nui. Está bueno el artículo. Y recién salido, aparte. Ya pues, ¿Ese economía del turismo y etnicidad en Rapa Nui? Sí, Ah, sí. Ah, muy bueno. no, está bueno. Yo creo que ahí los que trabajan en turismo, lectura obligatoria porque hace una buena cronología, hace un buen paneo del turismo de Rapa Nui. Estamos, ¿no? estamos. Eh, Nos vemos a las 12 por ahí. Veamos a las 12 para que los compañeros del curso puedan contarnos sobre sus avances, ¿ya? Ahí copié en el chat los dos artículos que hayamos recomendado a ese grupo en particular, Gracias, José. por si algún otro compañero lo quiere revisar. Ujú. Ya pues, nos vemos entonces un ratito más para la grabación nomás, Sí, está parado. Pablo. No, sigue grabando, dice. No, ya la detuve, profe. Eso está... Yo también leo que dice grabando. que está en pausa. Pablo. Ahora lo voy a... Sí, córtalo porque así no te permite